Recientemente, la Organización Nacional de Trasplantes, la famosa ONT, ha elevado los objetivos para trasplantes de córnea para este año en 5.000 casos. Esto representa un número muy superior al de otro tipo de trasplantes como el del hígado o el riñón, que tanto se oyen en los medios. Hola, soy el Dr. Francisco Arnalitz y soy el responsable de la unidad de córnea del Hospital Visum de Madrid. ¿Y qué es la córnea? Bien, pues la córnea es esta estructura transparente que se encuentra en la parte anterior del ojo y a través de la cual podemos ver el iris y la pupila. Realmente, si miramos de frente a una persona, no somos capaces de identificar la córnea por esta transparencia de la que estoy hablando, pero si le miramos de perfil, pues es esta estructura transparente cristalina que vemos justo en la parte frontal del ojo. ¿Y esta córnea qué finalidad tiene o qué funciones tiene? Bueno, la primera función de la córnea es la de servir como un caparazón, como una especie de protector que protege la parte exterior, cualquier cosa que ocurra en la parte exterior, de las estructuras internas del ojo. Y la segunda función, muy importante también, es la de enfocar la imagen que se transmite a través de los rayos de luz dentro de la retina. Por tanto, actuaría como si fuera una lente. ¿Y qué puede ocurrir en la córnea? ¿Cómo enferma esta córnea? Pues la córnea básicamente puede enfermar por dos mecanismos. Primero, porque haya una alteración de esta lente, de esta curvatura, de la forma de la lente, como ocurre, por ejemplo, en el queratocono, o bien porque hay una pérdida de transparencia, que puede ocurrir en enfermedades infecciosas, enfermedades traumáticas, o cuando sucede el edema corneal. ¿Y el edema corneal en qué consiste? Bueno, pues el edema corneal es un poco, para que nos lo imaginemos, como el edema de un pie. El edema del pie o de la pierna es un hinchazón, ¿no? Pues el edema de córnea realmente es un hinchazón, un engrosamiento de la córnea. Se acumula demasiado líquido, ¿no? ¿Y por qué se puede acumular líquido en la córnea? Bien, en la córnea, en la parte posterior, la cara posterior, hay una pequeña membranita que se llama membrana de Stenmet, repleta de células que se encargan de bombear cada una de estas células el agua que hay dentro de la córnea para mantenerla con un grado de hidratación adecuado para que la transparencia se mantenga. Cuando estas bombas, estas células no funcionan porque se han perdido, se han muerto o se han dañado, pues entonces se acumula líquido en la córnea, se dematiza y se produce eso, un engrosamiento de esta córnea. ¿Y por qué estas células mueren o por qué hay una disminución de las células? Bueno, hay tres mecanismos básicos. El primer mecanismo es el envejecimiento normal asociado a una tendencia hereditaria a tener este envejecimiento prematuro, ¿no? Por ejemplo, pacientes con lo que llamamos una distrofia de Fuchs, tienen ya de por sí un endotelio alterado y con la edad van perdiendo más células de lo normal y acaban con un edema corneal. Un segundo grupo de pacientes serían pacientes que han sufrido algún tipo de cirugía intraocular, por ejemplo una cirugía de cataratas, bien complicada o bien porque tenían ya la córnea de por sí un poco limitada. Y el tercer grupo de pacientes son pacientes que han tenido un trasplante de córnea y esas células que se les ha trasplantado de la cara posterior han ido envejeciendo más prematuramente por el hecho de ser un trasplante y 15, 20 o 30 años después de la cirugía pues ya no funcionan suficientemente y hay que volver a recambiarlas. ¿Y este edema corneal tiene tratamiento? ¿Hay algún tratamiento? Pues sí que lo hay. Hasta hace bien poco, y todavía en muchos centros en los que no tienen una alta cualificación, se sigue haciendo un trasplante de córnea completo, cambian toda la córnea. Esto significa, por poner un ejemplo, como si en un coche en el que se le ha pinchado la rueda cambiamos el coche entero. Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que realmente tiene sentido en estos casos es cambiar precisamente esa única membrana que está lesionada, que es una capa extremadamente fina. Y esta técnica quirúrgica de trasplante endotelial recibe el nombre de DMEK, de MEK. Y esta cirugía es una microcirugía de mucho detalle y muy minimalista, que requiere una formación muy importante. ¿Y por qué digo que es muy detallista? Porque hablamos de que esta membrana tiene un grosor que representa un tercio, por ejemplo, del grosor de un folio de un papel. Imaginaros ese tipo de capa o la manipulación de una capa tan fina y tan fácil de que se pueda desgarrar o romper. El cirujano realmente lo que tiene que hacer es coger la membranita y despegarla de su sitio sin rasgarla, conseguir meter esta membranita, que además tiene la peculiaridad de que se enrolla como un papiro, por tanto entra dentro del ojo hecho un burruño, meterlo dentro del ojo, conseguir que esa membranita se despegue y se abra adecuadamente y conseguir que esa membrana se pegue a la cara posterior de la córnea, que es donde queremos que ejerza esa función de bomba. Por tanto, es una cirugía que, si lo pensáis bien, es extremadamente minimalista y requiere un profundo conocimiento de la anatomía del ojo. Y esta cirugía de DMEK,
¿qué ventajas tiene, ¿no? ¿Por qué queremos ser tan detallistas? ¿Qué ventajas tiene el trasplantar una capa tan finita y por qué no hacemos un trasplante completo? Bueno, la primera ventaja, la más obvia, es que estos pacientes alcanzan una agudeza visual prácticamente normal, por no decir normal, en pacientes que a lo mejor antes de la cirugía eran incapaces de leer, de ver la televisión, de conducir por la noche ya ni os cuento la dificultad, y de hacer tareas que son habituales, como por ejemplo incluso el cocinar. Sin embargo, se encuentran que un mes después de la cirugía están teniendo una visión normal como la podían tener con 40 o 50 años cuando no eran conscientes de tener ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, lo primero, una agudeza visual que mejora muy rápidamente. Segunda ventaja, que son pacientes que como el trasplante es de muy finito y se mete muy poco material extraño a ese ojo, pues tienen menos riesgo de rechazo. Estos pacientes tienen menos riesgo de rechazo y por tanto unas supervivencias de la córnea mucho mayores que en trasplantes completos. La tercera ventaja es que podemos incluir, porque la cirugía es más delicada y es mucho menos agresiva, a pacientes que anteriormente no se les podían operar. Por ejemplo, nuestros abuelos, pacientes muy mayores que precisamente son los que más riesgo tienen de tener este tipo de enfermedad. Pues estos pacientes con 80, incluso con 90 años, si se encuentran bien de forma y tienen buena salud, se pueden operar sin ningún tipo de problema. Y la cuarta ventaja es que realmente recuperamos la normalidad morfológica del ojo. El ojo vuelve a ser normal, sin cicatrices. Tan normal que a veces estos pacientes van a las consultas de otros médicos, de otros oftalmólogos, y este oftalmólogo no se cree que ese paciente haya podido tener algún tipo de cirugía, porque realmente no se nota. Por lo tanto, no solo son agudezas visuales normales, sino que conseguimos que ese ojo sea realmente estructuralmente normal. En resumen, el edema corneal es una enfermedad importante. De hecho, es la causa más frecuente de trasplante de córnea en el mundo occidental, pero que, como hemos visto, tiene una solución muy elegante, una microcirugía muy detallista que produce unos resultados visuales muy buenos, con una recuperación visual muy rápida y que además respeta la salud global del ojo. Y les recuerdo que es muy importante hacer revisiones anuales en el oftalmólogo, especialmente si uno tiene algún antecedente ocular de interés. Les veo en el próximo videoblog. Un saludo.